y que los personajes, muchos de ellos hablan por sí mismos, no hay intervención de una narradora, ellos hablan por sí mismos, un poco como en el teatro, vamos. En el teatro se expresan los personajes, no se habla de ellos, no otros nos comentan. Bueno, eso es lo que encuentro aquí. ¿Cuál es la motivación de esta obra? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Es muy conmovedor que se tomen un tiempo esta tarde para escuchar, hablar, sentir, pensar, reflexionar. Y que sea a propósito de libros, mejor aún. Porque a veces desgastamos mucho nuestro tiempo tratando de entender el mundo en el que estamos, y a veces solo basta con tomar un libro y comprender mucho más de lo que nos están diciendo en la calle. ¿Cómo le pongo para que no haga zoom y no sume? No sé si a lo mejor yo creo que soy yo, ¿verdad? Si zumba me dicen, porque creo que es molesto para los oídos. Muchas gracias a Monterrey. Yo quiero mucho esta ciudad, siempre me han tratado cálidamente y por esa misma razón yo he tratado de ser recíproca y venir cada vez que tengo un libro a ofrecérselos como lectores. Yo tengo usted maestro decía que tengo ubicación, ¿no? Como que temas claros. Eso está muy bien, qué bueno, me halaga mucho, porque en mi corta o larga vida como pensadora o creadora he tratado de discernir en dónde toca el acontecimiento político y el arte, y soy una convencida de que los grandes movimientos de transformación que ocurren en la historia han estado antecedidos por movimientos que provienen del mundo del arte, no al revés. Es decir, no es la política la que genera un nuevo movimiento de arte. Sí ha ocurrido, no vamos a negar el paso, por ejemplo, del muralismo, ¿no? Pero previo movimiento hubo antes en la cabeza de una generación o de varias generaciones sentimientos y pensamientos que se concretaron en un episodio, digamos, de la historia. Y a lo mejor muchos no lo saben, pero en estos cruces que he querido hacer de literatura e historia, mi trabajo comenzó y lo prosigo con la conquista de México. ¿Así? Sí, ¿verdad? Disculpe, pero como está jugando. ¿Así ya? ¿Ahora? Sí. Está mejor así, ¿verdad? Yo he querido hacer estos cruces porque trato como ciudadana de este mundo, de esta generación del siglo XXI, de comprenderme y comprendernos socialmente a partir de lo que hemos vivido como humanidad. Y mis búsquedas han comenzado en un momento estelar, que es el encuentro de dos mundos, para unos conquista, para otros sumisión, para otros como lo queramos explicar. Por cierto que vamos a cumplir en 2021 el 5º centenario de la caída de Tenochtitlán, y no sé si es un evento para conmemorar, pero sí para recordar y reflexionar. Entonces, si hacemos algo, me gustaría mucho que los que estuviesen interesados lo vayan manifestando, porque van a ser 500 años y tenemos que, creo obligadamente, que volver a pensar en ese episodio importantísimo para la transformación del mundo, ¿no? Choque de mundos también le llaman. Y me he dedicado como literata, porque esa es mi profesión profesional, digámoslo así, para lo que estudié. Me he dedicado a estudiar lo que haya de literatura alrededor. Quizá no podamos hablar de una literatura de la conquista, pero sí de textos de la conquista, que están impregnados de literatura. Si ustedes se acuerdan de Bernal Díaz del Castillo, hay pasajes ahí en esa crónica que parecen tratados filosóficos, en otras son pasajes autobiográficos, en otras son este azoro del mundo del conquistador frente al conquistado. De modo que mi trabajo profesional como estudiosa de libros
ha buscado siempre encontrar lo que está alrededor de un acontecimiento. Y confirmo cada vez que entro a un nuevo episodio de la historia que previamente existía un movimiento que se decanta finalmente en uno de transformación o en un hecho histórico. Y llego a Madero porque yo no conocía mucho la Revolución Mexicana, conocía lo que puede saber alguien así normalmente, alguien que lee algo, pero me empezó a fascinar y creo que Madero tiene ese poder hechizante aún a 105 años de su fallecimiento. El 23 de febrero pasado conmemoramos otro aniversario luctuoso de su asesinato, que no fue otra cosa más que un asesinato. Y así como usted, maestro, menciona los héroes derrotados que nos atraen, también me gustan a mí en lo particular los héroes olvidados. Y otros que más me gustan, más que los olvidados, son los héroes anónimos. Detrás de cada episodio de la historia siempre hay rostros desfigurados que estuvieron allí en el momento preciso, para bien o para mal. Y el intento en Viejo Siglo Nuevo fue darles voz a todos esos personajes que estaban rodeando un momento que iba a ocurrir. Esta novela transcurre hacia 1908, 1907, y que ya están persuadidos de que algo viene y está ocurriendo, y termina por ocurrir, que es el inicio de la revolución. Y termina por ocurrir otro episodio cuando matan a Madero y empieza la gran revolución mexicana, la más sangrienta, la etapa más sangrienta, que fue cómo derrocar a Victoriano Huerta. Y el historiador tiende a irse mucho hacia los personajes, los documentos, y como yo afortunadamente no soy historiadora porque yo soy literata y esa es mi mirada hacia esos momentos, yo me voy encontrando, y eso me empezó a fascinar, que alrededor de ese personaje asesinado existen otros olvidados, no escuchados, asesinados también, y que tuvieron tiempo suficiente, además de dedicarse a la política, para crear. Y entonces eso me llama mucho la atención, cómo alguien puede estar haciendo un verso en medio de una guerra, ¿no? Y Solón Argüello, que veo que tiene libro, el último poema que yo encontré de Solón ya no ocupo en esta antología, y retrata la muerte de Madero, que seguramente le tocó casi vivir porque eran muy amigos. Y yo me pregunto a mí misma, porque también soy poeta, en medio de un cataclisma, de un mare magnum como ese, ¿hay posibilidad de crear? Y la respuesta es sí. Puede detenerse la guerra porque el creador siempre tiene necesidad de dejar un testimonio de su corazón. Estos rostros que están aquí, estos cuerpos muertos, Cristo, por ejemplo, el músico que me pareció a mí llorante que tiene usted en la entrada, son esos momentos que quedan perpetuamente en nuestras vidas porque representaron o representan parteaguas siempre. Uno no pinta bobadas, ¿no? Uno pinta lo que le impacta, el que pinta, el que escribe ocupa las palabras que requiere para representar ese mundo que ve. Por eso no ociosamente la escritora española María Zambrano dejó dicho en Filosofía y Poesía que los primeros filósofos fueron los poetas, no al revés. No son los filósofos los que se convierten en poetas. Y lo extiendo porque es lindo estar en una comunidad artística, extiendo esta premisa de María Zambrano al mundo en general del creador. El creador siempre va a la vanguardia, no a la retaguardia. Lo voy a repetir, el creador va a la vanguardia, no a la retaguardia. ¿Por qué? Porque el creador está anticipándose a lo que está por venir y ocurre, es como un vidente de alguna forma. Y como tiene libertad de hacerlo, en muchos de los casos, otras veces no se puede, pero en muchos de los casos es posible, y es tomado como el adivino loco,
puede transformar esa realidad que ve o aparenta ver o previsualiza, la puede transformar en una obra de arte. Eso me gusta mucho, de modo que mi trabajo por ahora, ya salté algunos siglos, del 16 y luego me clavé mucho en el 17 con autores del barroco. Ahora he encallado en un muy buen puerto, que es México y sus artistas antes de la Revolución Mexicana. Y voy a seguir tratando de comprender qué estaba pasando en la mente de los creadores y muy particularmente de los poetas antes de la Revolución. ¿Y por qué de los poetas? Porque la poesía era entonces, y lamentablemente ya no lo es más, era el gran género. Y ahora que decía usted de Ocampo, vuelto ministro de Finanzas o tesorero, me hizo usted recordar que hasta los ministros eran poetas. Y no solo en México, en toda América Latina, en España, en todo el mundo, el funcionario público tenía aspiraciones grandes de hacer un trabajo trascendente como servidor público, pero también como humanista. Para ellos era muy importante no ser ignorantes. Era muy importante saber noticias, saber su propia función, pero también estar o formar parte de esa vanguardia que transforma. Era muy difícil encontrarse un funcionario público ignorante, burro, como les decimos ahora. El funcionario era una distinción serlo. Inclusive todos los ministros que pertenecieron al gobierno de Porfirio Díaz tuvieron esa característica. El nombre que ustedes me digan, el que quieran. Por ejemplo, Joaquín Casasus, que además de que era funcionario un rato, se aburría y se iba a su despacho nuevamente, se aburría, pedía que lo mandaran de embajador a Nueva York, lo mandaba Porfirio. Casasus, además de millonario, era un hombre cultísimo. Se convirtió en traductor de los grandes escritores griegos, por tanto sabía griego y latín, y por un tiempo estuvo en varios puestos públicos, pero su fuerte, su lugar feliz era la cultura, y le daba gusto a don Porfirio haciendo algunos trabajos como fue esos de ser embajador en varias partes, en Washington, la última. Y me brinco a Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores, y para sorpresa de muchos, quizá no lo sabían, él también era poeta, también lo era, y también era un hombre muy culto. Incluso tiene un libro publicado que tradujo del francés, es su traducción, la de él, de Mariscal, de un espiritista francés que tenía mucho impacto en México y que él costeó esa traducción. Era un hombre culto, era lo menos bilingüe, y escribía poemas, y yo me he encontrado poemas de Mariscal. Y si nos vamos a otro, que fue Justo Sierra, por muchos más que podría mencionar, vemos a Justo Sierra siendo secretario de Instrucción Pública, pero a la vez editando periódicos, apoyando a talentos. Estos chicos de afuera me hicieron un poco al tiempo, porque eso hacía mucho Sierra, era un benefactor, y lo mismo Casasus. Aunque fueran porfiristas, que es el bando contrario al que yo ando investigando, hicieron mucho por la cultura en México, se les debe reconocer. El porfiriato se distinguió por eso. Y eran becados, porque si estos jóvenes pintores no reciben ayuda del gobierno, ¿cómo pueden costear estudios en las grandes escuelas de pintura? Y en México solo existía la Academia de San Rafael, y existe aún, y no había posibilidad. El talentoso Diego Rivera o Joaquín Clausel, sin problema, fueron beneficiarios de estas becas, digámoslo así, que recibían de Justo Sierra. Y Justo Sierra fue un hombre muy plural, y lo mismo le daba cabida a los más vanguardistas de los poetas o pintores que a los más convencionales y románticos del 19. Entonces tenemos, o les retrato un México que era fuerte y vivo y vibrante en materia cultural. Prácticamente ningún talento era desatendido. Había casas de cultura por doquier, crecían las primarias, se multiplicaban las escuelas de arte, las revistas literarias había muchas,
pagadas por el gobierno, lo que quieran, lo discutimos, esta relación de Porfirio Díaz con la prensa, por ejemplo, muy viciosa, pero había eso. Hoy ni eso. Hoy un pobre muchacho que quiere pintar o ser pintor o cantante, lo primero que recibe de sus padres, empezando por ahí, es un ¿cómo? ¿Qué es esta vagancia? ¿Qué? No, hijo, tienes que dar a la casa. ¿Cómo se te ocurre, pintor? Bueno, ¿qué? ¿Estás mal de tu cabeza o qué? Y el muchacho tiene que vencer esa resistencia desde su casa. Y miren, yo soy maestro de literatura y yo lo veo en mis alumnos. Llegar a estudiar literatura en estos tiempos es una lucha cuerpo a cuerpo con los padres y después con los amigos y después con la sociedad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estudias mercadotecnia? ¿Por qué no estudias ingeniero? Eso sí te deja literatura. ¿Y eso de qué vas a vivir? Esa es la pregunta. Y si el muchacho dice, pues mejor estudio filosofía, peor. ¿Cómo pasa? De pensar no puede uno vivir. Y el que quiere pintar, pero ¿cómo se te ocurre? Estás blasfemando. ¿Cómo se te ocurre en un mundo, en una sociedad mercantil como la que vivimos, atreverte a hacer algo que no te va a dejar dinero? Y entonces yo a mis alumnos los apapacho mucho porque los veo tristes, deprimidones, y les digo, no te preocupes, hijito, sí se puede vivir de la literatura, poquito, pero se puede vivir. No te va a dar mucho, no, solo que seas premio Nobel, pero sí te puede dar para vivir dignamente. Y ahí es donde el futuro artista o el futuro escritor tiene que tomar una decisión moral. ¿Me voy por lo que me da para vivir o me voy por lo que me da ganas de vivir? Y es un reto porque nuestros jóvenes artistas, yo los veo en el metro, los veo en las calles, dicen, creen tanto en lo que están haciendo y con tantas ganas que son capaces hasta de chutarse ese ridículo de que les arrojen unas monedas porque creen que son mendigos. Me gusta mucho la osadía del artista, por eso yo tengo veneración por mis autores que sigo, porque llegan a vivir tanto en mi casa, de tal manera que también a ellos les agradezco que me permitan distraerme del otro mundo paralelo en el que yo suelo estar aterrizando y que me parece a veces, o me hace a veces incomprensible el mundo en el que me toca vivir. Estos autores o estas fantasías literarias me han ayudado a ser una mejor persona, sin duda, y recuperar su obra, en el caso de mi profesión como literata investigadora, para mí es un honor y lo seguiré haciendo hasta que se me acaben los ojos y la espalda, porque esto de estar así en los periódicos buscando dónde publicaban y todo es una labor de hormiga, porque quizá lo sepan algunos, otros tal vez no, la mayor parte de las obras pictóricas y literarias de esta época no están en los libros, no están en los museos, están en los periódicos. Si quiere alguien investigar la obra pictórica de Julio Ruelas, tiene que echarse un chapuzón a la Revista Moderna de México y rogarle que les permita digitalizar con una jetota de este tamaño y pagar una buena lana también. Hay que ponerle, esta profesión sí le diría yo eso a mis alumnos, le tienes que poner. Te va a dar mucha gratificación, pero también tienes que portar como la gallinita ponedora, bastante, tienes que ponerle mucho. Porque las universidades no nos pagan bien, pero ese es otro tema, un día lo hablamos. El artista lo hace por amor al arte. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que de los libros que tengo publicados, que son 6, no creo haber cobrado más de 150,000 pesos en suma. No creo, porque nadie podemos vivir de eso, tenemos que tener otra profesión. Y también la otra que tengo, como no quiero divorciarme mucho de lo que me gusta, está relacionada con la escritura, y es el estudio literario, ¿no? Entonces, hasta que los ojos me lo permitan y las hernias que luego se hacen de tanto estar buscando ahí en los periódicos y demás, seguiré buscando a estos autores olvidados, héroes en muchos casos. Y ya que estoy en Monterrey, les quiero referir algunos héroes desconocidos de aquí, que me voy encontrando y me van saludando en el camino, como dicen, Beatriz, también existo yo, no solo Solón Argüello ni Rogelio Fernández Güell. Y yo les digo, espérame tantito, porque ahorita estoy viendo estos porque los mataron y me conmueve que los hayan matado. Dame un tiempito, espera, tenme paciencia y vuelvo contigo. Y uno es Manuel Argüelles,
que no es de origen de Monterrey, de Nuevo León, nació en Tamaulipas, pero aquí hizo su carrera. ¿Le suena? Manuel Barrero Argüelles. Oigan, qué poeta tan excelso. Ojalá alguien que se dedique a hacer antologías lo recupere, porque él es regiomontano por todas partes. Y otro olvidado que creo que ha tenido mejor suerte es Celedonio Junco del Lago. Muy clásico él en su forma de escribir, pero no puede hablarse de literatura en Monterrey sin mencionar. Y hubo muchos que pasaron también por aquí, como Porfirio Jacob, que a lo mejor no sepan ustedes que su nombre original es Miguel Ángel Osorio, no es Osorio Chong, Osorio era colombiano, lo adoptaron ustedes, hizo mucho aquí por periodismo cultural, por la prensa incluso, política, pero también mucho por el arte. Y creo que el patrimonio cultural que tiene cada estado de la República, así como el breve que les he mencionado, sin hablar de Alfonso Reyes, que se amerita mucho más, es muy vasto, y a mí me da mucha pena que cuando reviso esta historia literaria de México, me dé cuenta que en el Parnaso literario de nuestro país ni son todos los que están, ni están todos los que son, y que alguna gracia podemos hacer honrando a estos autores, haciendo recordar quiénes fueron y qué escribieron. Y es tarea de mucho, y espero que esta línea de investigación la sigan mis alumnos y otros interesados, recuperar el patrimonio literario, cultural que tiene este país en los periódicos. Inclusive, cuando he echado a volar mucho mi imaginación, me gustaría mucho juntar dinero para recuperar ese patrimonio en sí mismo que se está deteriorando. Los periódicos están enmohecidos, llenos de bichos y gusanos, y como nadie va a visitar esos periódicos porque todo el mundo anda buscando cómo ganarse la vida de otro modo, solo vemos unos cuantos perdidos ahí revisando poemas y demás. Me gustaría mucho hacer algo por recuperar ese patrimonio hemerográfico de México. No saben qué tesoros, todo ocurría a través de un periódico en aquella época. Lo que quieran, la incipiente crítica literaria se hacía en el periódico. Así comenzó Alfonso Reyes, con Pedro Enrique Sureña también. Todas estas tertulias que terminaban como estamos ahora haciendo esta, terminaban en un periódico publicadas, desde qué vino se ofreció hasta cuál fue la pieza de violín que se tocó y el poema que se declamó. Como se fijan, siempre la poesía ocupando un lugar central. Y dirán, qué nostálgica está Beatriz con la poesía. Y sí, fíjense que soy una nostálgica perpetua, porque perdió su lugar. Y lo perdió porque al perderse ese lugar, perdimos también el don de la palabra poética, lírica, la que sale de la entraña, la que rompe las métricas y rompe con la verdad, incluso la verdad que se buscaba mucho en el 19, que era la verdad real, ¿no? Y al romperse la poesía hemos roto una larga tradición de querer explicar el mundo en el que vivimos a partir de las metáforas, y somos ya muy racionalistas, y yo creo que la poesía en algún momento tendrá que volver a ocupar algún lugar importante, porque yo por lo menos sin ella no puedo vivir. Y me gustaría mucho que los jóvenes, y que en general el doliente, el sufriente, el que es feliz, el que busca respuestas, siempre se acerque a un libro de poesía. Yo creo que un libro de poemas es como una Biblia, en donde encontramos verdades. Si quieren, verdades fugaces, pero las encontramos. Porque el don de la poesía es describirnos un momento emotivo del mundo, un soplo del mundo. Que viva la poesía, por supuesto. Que viva la poesía. Y de la mano de ella, que viva el arte. El arte, estoy muy convencida de que el arte es lo que nos va a salvar. Sí, sin duda. ¿Y nos va a salvar de qué? Pues de nuestros propios peligros, ¿no? De nuestra propia huraña humanidad.
Todos tenemos a un pequeño tirano adentro, todos tenemos a un pequeño egocéntrico dentro, todos tenemos a esos demonios dentro, pero también a nuestros propios ángeles. Y la palabra puede decantar estas obras y puede transformar al mundo. Y yo los invito no ociosamente a que lean poesía, porque está fuera de moda, pero me gustaría que estuviera de moda de nuevo. Sin embargo, lo que está de moda, que es la novela, es muy bella también. Las historias, aunque sean de ficción o historias, novela histórica, como la otra que usted menciona, Viejo Siglo Nuevo, también son alimentos del alma. Podemos tener un buen trabajo, ganar muy bien, inclusive siendo poetas, algunos podrían, los que ganan los premios Nobel, por ejemplo, o algún premio importante, yo creo que sí, la feria que les cae es buena, y luego los buscan mucho y les dicen, yo siempre pensé que eras talentoso. Sí, verdad, me digo, hasta que gané el premio, ¿no? Y antes no me considerabas valioso. Eso pasa mucho, ¿sí o no? Pero bueno, qué bueno que existen los premios y los méritos para personas con talento, pero como uso común para el de a pie, el ciudadano de a pie, yo creo que los que estamos en este universo del arte y de la cultura tenemos que ganar a más adeptos todo el tiempo. Es una vía para la recuperación de nosotros mismos también, de cuando nos vamos dispersando y nos vamos perdiendo en este mundo material. Conozco muchas mujeres, muchas mujeres a las que les he venido preguntando, mujeres especialmente, ¿qué te gustaría haber estudiado? Y son, no sé, ingenieras o son contadoras, y hay dos respuestas que me dan. Yo quería ser cantante, pero canto feo. Y la otra, yo quiero ser pintora y ya estoy tomando unas clases. ¿Y por qué no fuiste pintora? Pues por muchas cosas, y dan razones múltiples que damos las mujeres, porque tenemos que atender a nuestros hijos, porque tenemos que dar ingreso a la casa, porque nuestro trabajo o sea, que hay que lavar pisos, mija, no. Las mujeres no están para eso, en fin, hay que romper muchas ataduras que hay. Entonces, la mujer grande que yo me he encontrado, ya que sus hijos crecieron, la veo queriendo realizarse en algo tan noble y tan bello como el arte. Y últimamente me he encontrado mucha mujer así, que está buscando satisfacer esa vieja idea o ese sueño de hacer algo creativo. Y quiere quitarse esa frustración de lo que no pudo ser en un momento dado, ¿no? Entonces, otro ejemplo pues que les puedo ofrecer de lo que últimamente he visto, de cómo el arte de veras nos sana, aunque nos haga llorar, porque también nos sana sacando de nosotros una sonrisa, pero creo que el arte también nos permite estar tristes si se vale, y el arte también nos permite soñar con un mundo mejor y se vale. El arte nos ofrece tantas cosas que no hay más que ofrecerle al arte en sí misma un gran panegírico que le debemos como humanidad. Yo no hablo más, creo más bien si ustedes quieren preguntar, comentar alguna cosa, por favor lo pueden hacer. Yo me extendí mucho, pero para el arte y todo siempre pueden contar conmigo, no creo que decírselos mucho. Pero estamos del mismo lado, en ese bando sí estamos todos aquí, creo, porque colores de partido van y vienen, pero hay algo mucho más profundo que un momento específicamente político. Yo hablo de un transitar, desde que estamos naciendo hasta que estamos muriendo. Mi vida ha sido ligada a ese transitar, en esa pista solitaria. Pero no estamos tan solos, nos vamos reconociendo en el camino. Me dice alguien, aquí está mi poema, aquí está mi caricatura, aquí está mi canción, aquí está mi partitura. Digo, pues vamos a hacer una gran orquesta, a ver si apaciguamos este mundo. Entonces cedo la palabra a ustedes, más bien para que pregunten, comenten lo que quieran decir. Siéntanse en libertad. O Tatiana también, si quiere decir algo, que está aquí. Tatiana, no sé si vieron que está Tatiana Gutiérrez conmigo.
voy a decir solo el nombre propio. Mauricio, ¿qué rol piensa hacer como primera dama en lo referente a la integración cultural en México, en un entorno dominado por el centralismo? Uy, son como 5 preguntas. ¿Qué rol piensa hacer como primera dama? Bueno, yo no soy primera dama, ni quiero serlo tampoco. No hay damas de primera ni de segunda. Y creo que es prudente decirles que hay que esperarse a ese día de la elección para ver si podemos hacer ese rol y explicarlo un poco mejor. Pero mientras eso ocurre, creo que puedo afirmar a Mauricio que estoy más que de acuerdo con el centralismo como un mal cultural. Mi próximo libro de investigación aborda ese tema precisamente. Se llama La provincia no triunfó. Y abordo el problema cultural en la época de Don Porfirio y los esfuerzos inhumanos que hicieron promotores de arte, literatos, promotores culturales, periodistas culturales en esa época. ¿Y quién nos recuerda? Nadie. ¿Quién conoce la Gaceta de Guadalajara? Nadie. ¿Quién conoce El Espectador? Puede que aquí conozcan El Espectador. Sí lo conocen, ¿verdad? Ese lo logró un poquito. ¿Quién conoce la Revista de Guadalajara? Nadie. ¿Quién conoce Tepic Literario? Nadie. Y así les puedo mencionar muchas. ¿Y saben quién escribían en esas revistas? Las mejores plumas de América Latina, que de las cuales hoy tampoco nadie se acuerda. ¿Quién se acordaba de Julio Ruelas? Nadie. De Jorge Enciso. ¿Quién se acuerda de Jorge Enciso? Pintor de Guadalajara, grabadista. ¿Por qué no nos proponemos descentralizar efectivamente la cultura? Empezando por recuperar el patrimonio cultural de cada estado de la República, dispersado o disgregado, aniquilado, polvoriento, enmohecido. ¿Y por qué no ocupamos los nuevos talentos de hoy? Estoy más que de acuerdo, no puedo, porque tengo un año con ese trabajo, no puedo estar más que de acuerdo con en contra del centralismo, pero lo vamos a decir en positivo, a favor de la provincia. Si es que provincia también es el término que ajusta, porque por provinciano siempre se ha querido decir el del rancho. Ah, es de provincia. Ah, entonces ¿tú de qué eres? Pues yo soy del centro. ¿Y entonces tú tienes más pedigrí que yo? ¿O cómo es? Entonces, el centralismo nos ha hecho mucho daño culturalmente. Yo lo veo, doy fe porque estoy justo en ese tema. Ya entregué el libro, saldrá como para julio, agosto. Y abordo el caso específico de una revista. Entonces, por supuesto, y no tengo nada más que agregar, solo decirle que a Mauricio